Bendiciones a todos mis amados. Qué gran privilegio tenemos de poder hoy reunirnos en familia y poder desarrollar este acto tan hermoso como es la Cena del Señor. Vamos a orar al Señor porque queremos aprovechar el tiempo. Agradezco por todos aquellos que ya están conectados con nosotros. Y amados, juntos oremos al Señor porque es menester que podamos entrar a la enseñanza de esta palabra, que será un recordatorio para ustedes, lo que tiene que ver con la Cena del Señor. Amén. Un saludo y demos gracias al Señor para poder recibir hoy la palabra del Padre. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos hoy una intervención tuya, papá. Pedimos una intervención tuya. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda, Dios Todopoderoso. Pedimos hoy que intervengas a nuestro favor. Pedimos que nos des sabiduría para poder entender tu palabra, para poder saber qué es lo que tú nos quieres decir hoy. Sobre todo hoy participaremos de este acto tan hermoso como es recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Señor amado, abre el entendimiento de tus hijos, abre el entendimiento de cada uno de ellos y ayúdales, Padre, para que podamos hoy poder recibir esa palabra y ser de mucha bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias te doy. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como ustedes saben, hoy tenemos la bendición de poder participar de la Cena del Señor. Y vamos a tomar ahí unos textos como referencias, porque es necesario que nosotros podamos tener, como hablaba el día de ayer, que nosotros podamos aprender a discernir lo que hacemos. Sobre todo, escuche bien, la Cena del Señor se tiene que discernir también. Debe de haber un discernimiento para poder participar de la Cena del Señor. Permíteme hablar unos 35, 40 minutos y de repente dejamos un tiempo ahí si en algún momento se necesita hacer alguna pregunta. Pero en el nombre de Jesús vamos a comenzar. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, por favor, verso 20. Vamos a tener la introducción en el libro de Mateo. Acuérdense que nuestro tema de hoy se titula La Cena del Señor, porque nosotros vamos a participar hoy. Pero vamos a Mateo, por favor. Es un texto que necesitamos tenerlo como referencia. 28:20 del libro de Mateo. Muy bien. Así que pongan mucha atención, porque lo que quiero mostrarles aquí es que el Señor Jesucristo le dio instrucciones a sus apóstoles, ¿de acuerdo? Él pidió que también se enseñara. Entonces miremos el verso 20 del capítulo 28, dice la Escritura, enseñándoles. Usted sabe que el contexto habla sobre vayan, hagan discípulos y bauticen. Pero oiga bien, el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ponga atención porque vamos a tomar esta palabra, porque de repente hay personas que preguntan, miren, ¿y usted por qué participa de la Cena del Señor? O sea, ¿usted por qué participa de la Cena del Señor o por qué lo hace? Entonces necesitamos entender, óigame bien, verso 20 que estamos viendo ahorita dice, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí lo que nos están dando es instrucciones, le están dando instrucciones a los discípulos y los discípulos tenían que seguir enseñando las instrucciones del Señor. Y una de participar de la Cena del Señor fue instrucciones que nuestro Señor Jesucristo también dio que se hiciera en memoria de Él. Muy bien, vayamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 1:19, por favor. Y nosotros necesitamos comprender que esas instrucciones están en la Escritura, y yo explicaba en estos días que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que en las instrucciones que nos da debemos de creerlas en las mismas. Entonces dice en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Entendió?
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, las instrucciones que Dios, Jesucristo nos dio o les dio a sus discípulos, tenían que seguir trasladándose a las generaciones que venían. Así que mucha atención, estoy introduciendo el tema para que podamos comprender. Pero ¿qué más? No solo tenemos las instrucciones más seguras, la palabra profética más segura, sino que también nosotros tenemos una garantía. Y vamos por favor a Juan, porque esta garantía que nosotros tenemos tiene que ver con un recordatorio también para nosotros. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 14, verso 26. Esto es importante que lo comprendamos, porque aquí también nosotros tenemos que entender que Jesucristo nos dejó esta garantía, que Él nos iba a recordar. ¿Pero quién? Miremos Juan 14, verso 26, por favor. Si dice, mas el Consolador, oiga bien, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Escuchó esto? También el Espíritu Santo de Dios, que es el que opera en nuestra vida en este tiempo, Él dice que es enviado del Padre, dice el texto, y Él nos recordará. No solo nos va a recordar, sino que nos enseñará todas las cosas, es decir, toda instrucción que Jesucristo dio, el Espíritu Santo nos lo va a recordar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener el fundamento claro de la Escritura. Tenemos que tener bien claro el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿verdad? No hay que participar teniendo una ignorancia, sino que hay que saber el por qué hacerlo. Porque imagínense, hermanos, que hay muchas personas que participan de la cena del Señor, pero sencillamente solo le dan la importancia por el jugo de uvas o el pan que ellos están digiriendo. Pero es que esto es un poquito más allá, porque esto no es natural, esto es algo espiritual, porque Jesucristo habló mucho en figuras, en símbolos, y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Bien, estaba en el punto de Juan 14:25, y habla que el Espíritu Santo nos iba a recordar a nosotros, ¿de acuerdo? Sigamos por favor, Lucas capítulo 22, verso 16. Le quiero mostrar un par de ordenanzas. Por ejemplo, la primera ordenanza está en el verso 19, perdón que le dije Lucas, pero miremos solo para que usted vea algunas ordenanzas que se nos dieron y que se nos tienen que recordar siempre. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, regresemos a Mateo capítulo 28, verso 19. Aquí hay una ordenanza, y la ordenanza acá es: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una ordenanza que eso nos lo van a estar recordando siempre, también el Espíritu Santo. La otra ordenanza, por favor, vayamos a Lucas para que usted vea. Lucas, por favor, capítulo 22, verso 19. Lucas 22, 19. Sé que el Señor va a hablar mucho en nuestro corazón, porque es importante participar de la cena del Señor. Muy bien, dice Lucas capítulo 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo diciendo, mire lo que les dijo: esto es mi cuerpo, oiga bien, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿De acuerdo? Aquí está la instrucción. Con respecto a la cena del Señor, hagan esto en memoria de mí. Muy bien, estas son instrucciones, y acuérdese que se las dio a sus discípulos. Los discípulos deben de trasladar esas instrucciones, pero también nosotros tenemos una gran garantía de parte de nuestro Padre, que es el Espíritu Santo, en lo que leímos Juan 14:26, que Él nos recordará todo lo que Jesús enseñó, todo lo que dijo, y nos lo va a enseñar a nosotros también. Muy bien, así que ¿qué más podemos decir? Tenemos que entender que la cena del Señor también, el apóstol Pablo en este caso, él recibió una revelación, porque Pablo no fue un discípulo de Jesucristo, pero en Corintios dice el apóstol Pablo, dice: yo recibí del Señor
lo que también les enseña a ustedes. Entonces el apóstol Pablo también recibió la revelación, ¿me entienden?, de lo que es la palabra del Señor con respecto a la Santa Cena. Muy bien, basado en esa introducción que yo le he explicado, quiero avanzar rápido y necesito llegar al siguiente punto. Punto número 1, póngame mucha atención. Cuando hablamos de la Cena del Señor, la Cena del Señor Jesucristo fue establecida por Jesús. Vamos pues, la Cena del Señor fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Lucas, cabalmente Lucas que nosotros acabamos de leer, Lucas 22:19 es el texto que leímos y dice, y por tanto y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Oiga bien, esto es mi cuerpo, porque fue establecido por Jesús. Nadie antes había participado de la Cena del Señor de esta manera, como lo que Jesús está haciendo ahorita. Y Jesús dice, y lo partió y le dio y diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora bien, viene y dice, haced esto en memoria de mí. Entonces es algo que Jesús estableció y eso nosotros necesitamos comprenderlo. Para ello miremos también Primera de Corintios con respecto al apóstol Pablo, que aquí fue confirmado a través del apóstol de esta manera. Ponga atención, Primera de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23. Si usted lo tiene, me dice amén. Muy bien. Atención a esto porque esto es importante que nosotros podamos comprenderlo. Dice la Escritura, porque yo, mire, aquí hay una confirmación de lo que Jesús estableció. Jesucristo estableció la Cena del Señor, que es lo que nosotros vamos a participar hoy. Ahora bien, lo confirma a través del apóstol de la siguiente manera. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Oiga bien, lo que también os he enseñado, dice que el Señor Jesús, oiga bien, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero atención porque el apóstol está diciendo en el texto, porque yo recibí del Señor. Perdónenme, ¿cuándo recibió la Cena del Señor el apóstol Pablo del Señor Jesucristo? Este es un misterio y ahí le voy a explicar algo porque es importante que usted lo entienda. Dice, vuelvo a repetir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces puedo ver yo acá que el apóstol Pablo está diciendo, yo recibí del Señor. Así que el Señor le dio una revelación a él y él recibió esto de parte del Padre. Miremoslo por favor porque quiero que usted vea lo que le estoy diciendo. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 12, en su verso 7. Por favor, mucha atención. 2 de Corintios 12, 7. Porque es necesario que usted vea que esta fue una revelación para el apóstol Pablo. Ahora, se recuerda que creo que ayer decíamos, mire, las cosas, el hombre natural no puede percibir las cosas que son naturales, ¿verdad? Perdón, el hombre natural percibe las cosas naturales, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Así que en este momento el texto está diciendo que el apóstol Pablo recibió una revelación con respecto a la Cena del Señor. Déjeme atrever a decir que fue llevado a ese momento de parte de Dios para poder ver eso. Así que Él nos viene a confirmar que Jesús fue el que estableció la cena de nuestro Señor Jesucristo. Miremos entonces 2 Corintios, la Nueva Traducción Viviente, por favor. 2 Corintios capítulo 12 en su verso 7. Oiga bien, dice así: aun cuando he recibido de Dios, oiga pues, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice la Biblia, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pero dejemos eso de orgulloso ahorita, sino enfoquémonos a lo siguiente. Dice, aun cuando he recibido de Dios, oiga bien, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Entonces ya se dio cuenta que el apóstol Pablo recibió
por revelación la cena de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que Él también estaba dando instrucciones con relación a que había que participar de la cena del Señor. Muy bien, miremos otro texto más para que usted vea que esa fue una revelación. ¿Y quién apareció ahí? Jesucristo. Dice Gálatas, por favor, capítulo 1, en su verso 12, dice de la siguiente manera. Ponga atención, no recibí, aquí está hablando el apóstol y dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana. ¿Escuchó eso? No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. O sea, lo que el apóstol le enseñaba, nadie se lo enseñó. En cambio, dice el texto, lo recibí por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. Revelación directa de Jesucristo. Ahora, ya entendió que el apóstol Pablo nos confirma que quien estableció la cena o la participación como el pan, que es un simbolismo de su cuerpo, y el jugo de uvas como un simbolismo de su sangre, lo recibió el apóstol por revelación. Y aquí vuelvo a poner otra vez este equilibrio. El que vive en su vida natural no entiende lo que estoy hablando, pero el que vive en una vida espiritual logra entender esto. Tal vez no lo has recibido por revelación, pero por instrucción lo estás practicando, y en las instrucciones, por supuesto, se nos enseñan muchas cosas. Esto se lo estoy diciendo porque nosotros no tenemos que tener ignorancia, hermanos amados, de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de la palabra más segura, que es la palabra profética, la cual Dios nos lo ha dado a nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Espero en Dios que vaya quedando bastante claro en lo que estoy hablándole aquí a ustedes en este momento. Muy bien, estamos hablando que fue establecida por el Señor Jesucristo. Es decir, que si fue establecida por Él, también nosotros necesitamos entender que la cena del Señor no se puede, óigame bien, no la vamos a entender de una forma literal. El Señor Jesús habló en una forma simbólica. En otras palabras, Jesucristo habló en un ambiente espiritual. Es decir, en lo natural no lo vamos a entender. Mire, pues por eso hay muchas personas, por favor, oigan y abra su corazón. Hay muchas personas que aplican esta enseñanza. Oiga, la enseñanza de la cena del Señor la aplican físicamente y no espiritualmente. Hermanos, lo que nosotros vamos a participar, óigame bien, lo que se va a participar no es algo físico. Claro, en lo natural nosotros lo miramos, pero óigame bien, nosotros no podemos aplicar la enseñanza a un ambiente físico sencillamente, sino que la enseñanza de la institución de la cena del Señor es algo espiritual. Muchos discípulos del Señor Jesús, oiga bien, por no entender el simbolismo de lo que Jesús hablaba, escúcheme, muchos discípulos se apartaron del Señor Jesucristo, porque algunos decían, por ejemplo, porque lo entendían literal, algunos decían, ¿cómo está diciendo que su cuerpo es pan y que uno tiene que comérselo? Porque ellos lo entendían en una forma literal, y no se debe de entender en forma literal. He aquí porque muchos se disgustaron en ese tiempo con Jesús, y muchos de sus discípulos, muchos que le seguían, lo abandonaron, porque agarraban esta enseñanza literalmente y no espiritualmente. Entonces, si hablamos en un ambiente espiritual, creemos que este acto que estamos haciendo es espiritual más que natural, pero eso hay que entenderlo por el Espíritu. Miremos, por ejemplo, en Juan, para que usted vea, Juan capítulo 6, y yo le suplico, por favor, que en el caso de usted que me está escuchando, pues por favor hay que aprender a conocer con relación a la cena del Señor para que no seamos desviados tan fácilmente. Juan capítulo 6, por favor, verso 60, Juan 6:60. Por favor, pongan mucha atención porque es importante que nosotros lo comprendamos. Juan capítulo 6, verso 60, dice así, dice, verso 60, al oír muchos de sus discípulos, oiga pues, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Oiga bien, dura es esta palabra, ¿quién la puede
oír. Vamos pues, otra vez. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos al verso 66, por favor. Verso 66 dice, desde entonces, oiga bien, muchos de sus discípulos, o sea, seguidores de Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, óigame bien, ¿por qué muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él? ¿Por qué? Porque el verso 60 dice, oiga bien, dice 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero ¿qué palabra? ¿Qué palabras son duras para que hayan abandonado a Jesús? Si usted va por lo menos conmigo al versículo, vamos a ver, al versículo 55 de ese mismo capítulo, usted se va a dar cuenta porque ellos estaban diciendo que dura es la palabra y abandonaron a Jesús. ¿Pero por qué? Mire, por favor, el verso 55, comencemos para que usted vea, dice, porque mi carne es verdadera comida. ¿Estaba hablando Jesús literalmente de su cuerpo o estaba hablando de una manera simbólica? Es decir, estaba hablando de un ambiente espiritual. Jesús estaba diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oiga lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come a mí, es decir, el que come mi carne, y bebe mi sangre, dice la Escritura, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Mire lo que Jesús está hablando. En base a lo que Jesús está hablando, verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Verso 56, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Mire, estaba hablando del pan y su sangre, de su carne, estaba hablando de él, pero no estaba hablando literal, ¿me entiende? Estaba hablando de una manera simbólica e espiritual. Ahora mire el verso 60. Mire que todos los discípulos que lo abandonaron dijeron, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura. Perdón, ¿qué era dura la palabra? Era duro la palabra decir, esta es mi carne, el que come vivirá para siempre, esta es mi sangre, el que bebe no tendrá sed jamás. ¿Será tan dura esa palabra? Lo que pasa es de que ellos lo estaban entendiendo de una manera física y no era física. Estoy hablando sobre que Jesús fue el que estableció la cena del Señor. Amén. Muy bien, quiero avanzar un poquito más con ustedes porque es importante entender un poquito más. Lo que voy a explicar ahorita, en algunas ocasiones lo he hablado, pero es menester para mí poder recordárselo. Número 1, le expliqué que la cena del Señor fue establecida por nuestro Señor Jesucristo y fue confirmada por el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿qué más podemos hablar de la cena del Señor? Óigame bien. La siguiente pregunta para usted es, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Atención, por favor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tomar la cena del Señor? Así que esto es importante que usted y yo lo entendamos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de participar de la cena del Señor? Muy bien, miremos entonces el propósito por el cual nosotros participamos. ¿De acuerdo? Espero en Dios que sí está logrando entender. Para que cuando usted participe de la cena del Señor, recuérdese que no es solo tomar la cena del Señor, sino que tiene propósitos por los cuales se participa de la cena del Señor. Miremos un propósito, por favor. El primer propósito, que hay varios, pero vamos a dar unos 2 nada más para que usted y yo podamos entender, ¿de acuerdo? El propósito de la cena del Señor, óigame bien, escuche bien esto, es no olvidar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire el propósito, pues. El propósito de la cena del Señor es no olvidar la muerte y su resurrección. No olvides la muerte, no olvides la resurrección.
ese es uno de los propósitos por los cuales nosotros tenemos que participar de la cena del Señor. Amén. Muy bien, miremos para eso siempre en Primera de Corintios, por favor. Primer libro de Corintios, vamos al capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 24. Primera de Corintios 11, 24. Aquí es un texto que hemos leído, pero que es importante entresacar lo que está aquí. Dice, y habiendo dado gracias lo partió. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego dice, oiga bien, haced esto en memoria, ¿qué? En memoria de mí. Entonces, en memoria. Por eso, miren hermanos, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, tenemos que hacerlo en su memoria, o sea, no olvidarnos de la muerte y de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? La otra vez yo creo que explicaba, y le voy a dar por lo menos un texto. Porque, miren hermanos, porque lamentablemente el cristiano, óigame bien, olvida esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a explicar algo. Le da más importancia a los problemas. Por ejemplo, si tuviste problemas este mes, tuviste problemas esta semana, incluso podrías haber tenido problemas ayer, o tuviste problemas hoy. Por ejemplo, póngame mucha atención. Si tú, por ejemplo, tuviste problemas, entonces en algún momento, óigame bien, cuando se trata de la cena del Señor, podrías decirte, no, yo no la voy a tomar porque tengo problemas, porque peleé, porque estoy disgustado, y mil cosas tú puedes decir. Tienes que entender que tú no le estás dando, óyeme bien, no le estás dando el valor de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú, no importa qué problemas tengas o qué haya acontecido en tu vida, no te olvides que alguien murió por ti en la cruz del Calvario, que alguien te dio vida, que alguien te dio salvación, que ese alguien, escúchame bien, que Jesucristo murió por ti, que Él quiere darte, no solo te dio la vida eterna, sino que quiere restaurar tu casa, tu hogar. Claro, no va a ser fácil el proceso de restauración de los tuyos, pero óyeme bien, pero no te olvides de esa muerte y esa resurrección, porque hay personas que se enfocan más en sus problemas y se olvidan, dicen, no, ¿para qué tomar si estoy mal? No te olvides que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso tú le tienes que decir, tu alma, lamentablemente, se llena de tantas cosas, porque el alma lo que quiere siempre es que tú olvides los beneficios que Dios ha hecho contigo. Hermanos, uno de los tremendos beneficios que nosotros tenemos es la vida eterna, que no la podemos comprar con dinero, pero Él murió por nosotros y resucitó. Por favor, entonces miremos el Salmos capítulo 103, por favor. Vayamos a Salmos capítulo 103. Vamos a ver si... Aquí está, Salmo 103, en su versículo 2. Miren lo que en el caso de David decía acá en el Salmo 103, 2. Dice la escritura, oiga bien, dice, bendice alma, oiga, David hablándole al alma, y dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía, bendice a Jehová. Y luego termina el texto diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Escuchó? Hermanos, nosotros no tenemos que olvidar el beneficio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de tomar y de participar de la cena del Señor, hermanos? Es no olvidar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz que un día Él fue a morir por ti y por mí. Así que no te olvides. Entonces, dile a tu alma, en medio de cualquier problema que estés viviendo, dile a tu alma, no importa los problemas, pero yo te digo, no te olvides de lo que Él hizo por ti en aquella cruz del Calvario, para que tú puedas desarrollarte y puedas participar de la cena del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? No olvidar su muerte y su resurrección. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro propósito tiene la cena del Señor? Esto es importantísimo, pero vamos a ver. Muy bien, otro propósito más, les voy a dar dos nada más porque así podemos avanzar un poquito más en este momento con ustedes. Muy bien, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, verso 56. Juan, por favor, capítulo 6,
verso 56. Si usted lo tiene, me dice amén. Juan 6:56. Este es otro propósito. Apúntelo, por favor, porque esto es de bendición para usted. Este propósito, óigame bien, mucha atención, dice así, Juan capítulo 6, verso 56, dice así: el que come mi carne, oiga, y bebe mi sangre, ¿qué dice la escritura? No lo digo yo, dice, en mí permanece y yo, ¿qué? En él. Otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Hermanos amados, atención a esto. Esto es importantísimo porque el siguiente propósito, para que usted lo apunte, el siguiente propósito es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Este es el propósito de Juan 6:56, porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí ¿qué? En mí permanece y yo en él. O sea, permanecer. Si comes mi carne y bebes mi sangre, en mí permaneces. Eso se llama tener comunión con Dios. ¿Ya te diste cuenta cuál es el otro propósito de la cena del Señor? El otro propósito de la cena de Dios es tener comunión con Dios. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender. Bueno, le di dos propósitos por causa del tiempo y del tiempo que tenemos para participar. Entonces solo le di dos. Uno es no olvides su muerte. Dos, el propósito de participar de la cena del Señor es tener comunión con Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto importante para ustedes sería, ¿cuáles son las instrucciones que Jesús dio con respecto a la cena del Señor? Porque hay instrucciones que no es solo de participar, no es, no es un rito, pues, ¿verdad? Ya viene el mes, yo voy a participar y ya me lo como y se acabó. No. Es que, hermanos, nosotros no nos acercamos a algo, a un rito, pues, algo ritual, a algo habitual, como por ejemplo, cuando tú te sientas a almorzar, o te sientas a cenar, o te sientas a desayunar, o tomas tu refacción. No es como eso, mis amados. Entonces, miremos por favor las instrucciones. La primera instrucción, o varias, por favor, entre ellas, déjeme por lo menos darle unas dos, porque el tiempo nos ha avanzado y luego vamos a dejar un tiempo, si se puede, yo creo que podríamos interactuar un poquito. Muy bien, la primera instrucción tiene que ver que hay que hacerlo en su memoria, ¿ok? Eso es importantísimo que nosotros entendamos. La instrucción para participar de la cena del Señor es que se debe de hacer en su memoria. ¿De acuerdo? Te lo voy a explicar rápido. Mira pues, por ejemplo, por eso yo te explicaba que cuando nosotros nos acercamos a participar de la cena del Señor, no es un rito, ¿me entiendes? No es algo habitual como por ejemplo explicaba lo de la comida, porque mira pues, cuando tú vas a almorzar, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás almorzando, la pregunta es, ¿en qué memoria o en quién estás pensando cuando tú estás almorzando? Es decir, cuando tú estás almorzando, estás diciendo, esta comida me lo pagó fulano de tal, me lo sembró, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, esta comida. Tú no estás pensando, sencillamente tú agarras tu comida y tú te la comes. Tú no estás teniendo un pensamiento de alguien en ese momento. Tú lo que quieres es comer. Pero con relación a la cena del Señor hay instrucciones. Y la primera instrucción es que nosotros, cuando participamos hoy de la cena del Señor, lo tenemos que hacer en su memoria. ¿Me entiendes? En su memoria. Voy a explicar. Primero, tenemos que entender que no es un rito. Por favor, vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15, el verso 8, por favor. Mateo 15, 8. Si lo encontró, me dice amén, por favor. Ponga mucha atención. Oiga, pues dice, este pueblo, óigame bien, este pueblo de labios me honra. ¿Escuchó? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Escuchó eso? Entonces yo quiero hacer una pregunta. Porque según el texto que mi Cristo está hablando, o que Mateo en este caso está anunciando acá,
está diciendo que este pueblo de labios me honra. Es decir, mire y ponga mucha atención. Aquí el pueblo que está haciendo esto sencillamente es un pueblo que tiene, digamos, un ritualismo, que más una hipocresía, que más, aparte de hipocresía, sería una religiosidad. ¿Por qué? Porque lo hace solo de labios. Por eso escúchame bien, la cena del Señor, óyeme bien, dentro de las instrucciones que se dan, es que lo tienes que hacer en la memoria de Él. Si no lo haces en su memoria, simple y sencillamente estás en tu mente, pues tengo hambre, en algo me va a ayudar ahí el jugo de uvas y el poquito de pan que tengo en la mesa. No. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, en el momento de participar tenemos que entender que lo tenemos que estar haciendo en la memoria de Él. Por ejemplo, miremos qué es en su memoria. Vayamos nuevamente a Corintios, por favor, que es el texto que necesitamos ver, que sería Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver al verso... muy bien. Sí, Primera de Corintios 11, por favor. Miremos el verso 25, porque ya vimos el 24 y termina en memoria de mí, pero miremos el verso 25, por favor. Importante que nosotros lo comprendamos. Dice la escritura de la siguiente manera. Mire pues, dice 1 Corintios 11, 25. Mire pues, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es, oiga bien, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, atención, porque luego dice el texto, haced esto, oiga bien, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué dice el texto? Dice, en memoria de mí. En memoria de mí. Perdonen. Todas las veces que participes de la cena del Señor, una instrucción es que cada vez que participes de la cena del Señor, tienes que participar en su memoria. Pero pastor, pero cuando se dice en su memoria, ¿en qué? En lo que Él hizo en aquella cruz del Calvario. ¿Me entiendes? O sea, por eso no es simplemente participar, sino que tú lo tienes que hacer en memoria de Él. Es decir, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la salvación que Él te dio, lo que Él sufrió por ti, lo que Él vivió por ti, lo que Él pasó por ti. Es decir, que cuando tú participas, hazlo en la memoria de Él. Es decir, por amor a Él, gracias a Él, yo estoy aquí. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. Miremos Efesios, por favor, capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12, por favor. Vamos al libro de Efesios. Aquí, Efesios 2, verso 12, por favor. Siempre en la Biblia Reina Valera Sena. Ahora, mire pues, ¿por qué en su memoria? Dice el texto, dice, en aquel tiempo, estoy en Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Oye bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Mire cómo estábamos. Por eso es de que la instrucción es hacerlo en su memoria. ¿Por qué en su memoria? Porque gracias a Cristo, óigame bien, yo que no era ciudadano del reino de los cielos, gracias a Cristo, Él me hizo ciudadano a mí. ¿Qué más? Otra. Gracias a Cristo, gracias, por eso en su memoria es por lo que Él hizo en aquella cruz. Gracias a Él, óigame bien, yo ya no estoy ajeno a los pactos de las promesas. Es decir, que gracias a Él, toda promesa en la Escritura, yo no estoy ajeno a esas promesas, sino que esas promesas, gracias a Jesucristo, son mías también. Cuando yo estaba lejos, ahora Jesús me acercó por lo que Él vino a hacer en aquella cruz del Calvario. Por eso es de que cuando yo participo de la cena del Señor, una instrucción es que yo lo tengo que hacer en su memoria, recordando
que antes yo no estaba cerca y hoy sí estoy cerca. Pero ¿gracias a qué? Gracias a lo que Él hizo. Miremos por favor, para seguir avanzando aquí con ustedes, el verso 13 de Efesios, por favor. Dice, pero ahora, oiga bien el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo, o sea, ahora, es ahora en Cristo Jesús, vosotros, oiga bien, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso, cuando yo participo, óigame bien, de la cena del Señor, la instrucción es que tengo que hacerlo en memoria, es decir, en honor de Él, en honor, cuando dice en memoria, en su honor, por lo que Él hizo. El verso que leímos, que es el verso 13, en honor de Jesús yo participo de la cena. ¿Por qué? Porque en otro tiempo yo estaba lejos y ahora estoy cerca. En honor a mi Cristo yo participo de la cena del Señor. Rápidamente el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, hermanos, lo que nos separaba de Dios al final, óigame bien, Jesús vino a la cruz del Calvario y murió por nosotros. ¿Y qué hizo ahora? Nos acercó, nos hizo un solo pueblo y nos hizo un pueblo para Dios. Entonces, oiga bien, cuando tú y yo participemos de la cena del Señor, participemos en honor. En su memoria sería en honor a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, miremos por favor 1 de Juan 2:1. Vamos rápido. 1 de Juan, rápido porque ya se nos va el tiempo. 1 de Juan capítulo, 2, verso 1. Atención a esto. Entonces, por lo que Él hizo en la cruz, nosotros hoy pues participamos en honor a Él. Ahora, miren las grandes bendiciones, participar en su memoria. ¿Sabe por qué? Porque dice el verso 1 de 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, oiga bien, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, oiga, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado según el texto? Jesucristo, el justo. Entonces, mírame aquí, pues. Cuando tú participas en su memoria o en honor a lo que Él hizo, entonces digamos que por alguna razón pecaste, ¿sí? Pero si tú participas recordando lo que Él hizo por ti, te darás cuenta que Él un día, tú y yo no nos merecíamos que Él muriera por nosotros. Él vino y murió y nos perdonó. Y si en algún momento no somos perfectos y te alcanzó el pecado, entonces recuérdate lo que Él hizo por ti y sé que Él es tu abogado. Y sé que Él es un juez justo también y que va a dar justicia. Y si tú te arrepientes, Él te va a perdonar también. Entonces, amados, cuando nosotros participemos de la cena del Señor, dentro de las instrucciones está que tú y yo debemos de hacerlo en la memoria, es decir, en el sacrificio que Él hizo, en su honor. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es importante que lo comprendamos. Importantísimo que usted y yo podamos poder discernir esto. Así que las instrucciones, la primera es en su memoria. La segunda, óigame bien, la segunda, y aquí quiero parar, la segunda es poniéndonos a cuentas con el Señor. Estas son instrucciones para participar de la cena del Señor de una manera digna. No somos perfectos, pero las instrucciones que nos dan son importantes para que haga efecto en nuestras vidas lo que nosotros hacemos. Entonces, mire pues, número 2, en forma de instrucción que se nos da a nosotros, es poniéndonos a cuentas con el Señor. Hay que ponernos a cuentas. Se lo voy a explicar desde el punto de vista de Juan capítulo 10, verso 10, por favor. Juan 10:10. Mire pues, y aquí hay un texto que yo quiero mostrarle. Y luego vamos a terminar con Corintios. Mire pues, dice la Escritura. El ladrón, oiga bien, ¿para qué viene el ladrón? El ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. El ladrón está para hurtar, matar y destruir. Y cuídate mucho, porque si no podemos desviarnos
y terminar mal como hijos de Dios, y no debería ser así. Acerquémonos más a nuestro Señor Jesucristo, pero estoy hablando poniéndonos a cuentas con el Señor. Entonces, como el ladrón viene, ¿qué quiere el ladrón? Es matarte, es destruirte. Muy bien, pero el ladrón viene. Ahora, si en un dado caso uno se desvía un poco y le hace caso, digamos, al ladrón, está Proverbios capítulo 28, que es un texto que ustedes también conocen. Proverbios capítulo 28, por favor, verso 13. Proverbios, vamos a Proverbios. Aquí está. Proverbios 28, 13. Dice así, mire bien, dice la escritura: el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, pidamos al Señor que no sea así. Pero si constantemente en algún momento el ladrón viene, que anda como león rugiente para devorarte, y en algún momento tú caes en cuestiones de pecados, que no te estoy invitando a que caigas en pecados, sino santifícate. Ayer decía que el llamado de Dios es santo y nosotros tenemos que santificarnos para Él. Diferenciar entre lo santo, entre lo profano, entre lo limpio y lo que es impuro. Bueno, entonces, óyeme bien. Si en un dado caso el ladrón logra penetrar tu vida y logras caer en algo, Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, si has cometido pecado, entonces no lo encubras, sino que hay que hacerlo, confiésalo, porque si lo confiesas y te apartas del mismo, entonces alcanzarás misericordia. ¿Por qué te estoy hablando de estos textos? Porque la otra instrucción de participar de la cena del Señor es poniéndonos a cuentas con el Señor. Basado en lo que te estoy diciendo, ahora terminemos en 1 de Corintios, por favor. Primer libro de Corintios, vamos, capítulo 11 nuevamente, y vamos a leer el versículo 28. 1 de Corintios 11, 28. Y aquí tú vas a entender lo siguiente. 1 Corintios 11, 28. Dice así: por tanto, óyeme bien, por eso es de que la instrucción de la cena del Señor número 2 es poniéndonos a cuentas con el Señor. O sea, antes de participar, que cuántas veces lo he hablado como pastor y que tenemos que seguir recordándolo. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Otra vez, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ok, el texto, su orden: para comer yo del pan y beber yo de la copa, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Dice pruébese a sí mismo cómo está. ¿Ok? Entonces, para que entiendas que la instrucción para participar de la cena del Señor, primero es en su memoria, segundo es que te pruebes. Si yo te pregunto en este momento, si tú, o sea, más que pregunta sería, ¿cómo te sientes tú en este momento si te haces una prueba del mes de marzo que pasó? ¿Cómo te fue el mes de marzo? ¿Cómo te fue? ¿Peleaste? ¿Te desviaste? ¿Cometiste algún pecado? No te estoy diciendo que me lo confieses ahorita, ¿sí? Solo te estoy preguntando, ¿te disgustaste? ¿Te enojaste? ¿Cuánto tiempo estuviste peleando con la persona? ¿Te disgustaste con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? En algún momento pues atribuiste despropósitos a Dios, qué sé yo. La pregunta es, ¿cómo te fue este mes? Y entonces viene el Señor y te dice, entonces pruébate, ¿cómo te fue a ti? ¿Te fue bien? ¿Cuántos me pueden decir a mí que les fue bien? Para poder ver. ¿Cuántos? ¿Te fue bien? ¿Te fue bien? ¿Peleaste hoy? No voy a responder porque sí, pastor, yo peleé, lo van a ver, hay muchos hermanos que están viendo. ¿Peleaste hoy? ¿Te disgustaste ayer? ¿Qué te pasó? A ver, yo dije que no me respondieran, ¿verdad? Así que por mucha atención a esto. Así que tú estás hoy acá porque esta es una tremenda victoria que Dios te está dando. A pesar de todo lo que aconteció, lo que el Señor te está diciendo en este momento es, pruébate cómo estás. Por eso, mire pues, la instrucción de la cena del Señor, óigame, por favor, no te olvides. La instrucción es que tú te pongas a cuentas previo a participar de la cena del Señor. ¿Te acuerdas que ayer cuando hablábamos sobre la palabra anacrino y diacrino? ¿Sí? Entonces la palabra, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo cómo está.
para que coma pan. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, esa es la palabra discernir aquí que hablamos es diacrino. O sea, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, come y bebe para sí. Para un momento, por favor, quiero que abras tu mente. Abre tu mente. Mira pues. Según el texto 28, ¿quién se tiene que probar? Es la pregunta. ¿Quién tiene que probarse? Respuesta, yo. ¿Sí? Según el verso 28, yo me tengo que probar a sí mismo como estoy, a sí mismo. Muy bien. Verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Ok, el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Esto es importante porque nosotros necesitamos comprender que yo me tengo que probar, ok, y tengo que probar como estoy. ¿Por qué? Porque yo tengo que discernir perfectamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es discernir? Pues mis amados, ¿qué es discernir? Ya explicamos, es tomar esta palabra discernir, ya dijimos que es un diacrino, ¿ok? Vamos a ver, voy a corroborar porque no me voy a confundir. Sí, es diacrino, y dijimos que diacrino, ¿qué dijimos ayer con diacrino? Ayer dijimos que es alguien que toma la decisión, la toma, lo decide, porque ya examinó, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué es examinar? ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Es increíble porque yo me tengo que probar para examinar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tengo que examinar de Él? Si Él fue perfecto, ¿me entiendes? Si Él fue el hombre que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, en otras palabras, ¿a quién se le debe de escudriñar exhaustivamente? Por supuesto, somos nosotros, porque Jesús, si usted, mire pues, si usted hace un diacrino, usted hace una investigación exhaustiva del cuerpo de Cristo, mire pues, vamos pues, aquí va a aprender. Si usted hace una investigación diacrino del cuerpo de Cristo, usted se va a dar cuenta que Jesucristo no guardó rencor. ¿Verdad que no guardó rencor? Ok. ¿Guardó odio? Tampoco. No guardó. Ok. ¿Dijo las verdades cuando las tenía que decir? Sí las dijo. Las dijo sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Pagó mal por mal Jesús? No pagó mal por mal. Si usted me puede seguir ayudando y enumerando, se va a dar cuenta que cuando usted hace un diacrino de lo que Jesús hizo, al final la conclusión de usted va a decir, Jesucristo fue un hombre en esta tierra prácticamente perfecto, 100% humano como Jesús, pero perfecto, porque tú lo examinaste exhaustivamente y determinaste un diacrino para él, porque dijiste, no encontré ningún error en Jesús. Muy bien, ahora, como ya examinaste perfectamente el cuerpo de Jesús, ahora entra el verso 28 y te dice, pruébate ahora a ti mismo. O sea, tú pruébate. Ok, pruébate. ¿En qué tengo que probarme? En todo lo que ya examinaste en lo que Jesús hizo mientras él caminó en esta tierra, ¿verdad? O sea, entonces ahora pruébate tú. Y ahora tú pruébate a sí mismo, ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que decirte a ti mismo, ok, vamos a ver, ¿pagué mal por mal esta semana, este mes? Respuesta sería, sí. ¿Me enojé con alguien? Sí. Ok. Dije que no iba a la iglesia por un problema que hicimos. Sí. Ok. ¿De qué hay que hacer? Porque dijimos, la instrucción número 2 es ponerte a cuentas. ¿De qué hay que hacer? Mira todo lo que te estoy diciendo para que puedas avanzar en el reino de los cielos y puedas hacer las cosas bien. Pero ya entendiste un poco más sobre, por tanto, pruébate a ti mismo. Pero para probarte a ti mismo, ¿sí? Para probarte a ti, primero, ¿qué tienes tú que discernir? Atención, pues, para probarte a ti, primero,
¿Qué tienes que discernir? El cuerpo de Jesús. ¿Cómo caminó Él? ¿Cómo anduvo Él? En base a eso, entonces ahora haz un diacrino hacia ti y te vas a dar cuenta que somos imperfectos, ¿verdad? Somos imperfectos, pero como hoy vamos a participar de la cena del Señor, ¿de qué tienes que hacer tú? Pues ponerte a cuentas. Si hermanos, no importa, yo lo he dicho, pero mire, pastor, es que ya ni ganas de decirle perdón. Y escúchame, póngame atención, hermanos, si somos hijos de Dios, y yo lo he dicho y te lo voy a decir, en la Biblia no vas a encontrar la palabra disculpa. Discúlpeme usted, no encontrarás disculpa. La disculpa, te lo he dicho, te lo voy a volver a hacer. La iglesia debe de tener en su boca el perdón, porque es lo que Dios nos enseña. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te perdonó. En la Biblia vas a encontrar el perdón, no discúlpame. Entonces yo quiero motivar, porque hay hermanos que sirven, que están en la iglesia, que buscan de Dios, pero que no tienen ese hábito de perdonar y que se cansan. Sí, pero es que ya lo perdoné 1000 veces, sigue perdonándolo. Al final tú y yo no somos jueces, al final papá es el que va a dar a cada uno conforme a lo que siembra. Lo importante es que tú no pierdas la cabeza por alguien más, sino que tú no, y es más, tú no vas a cambiar a las personas definitivamente. Si tú tratas de cambiar a otras personas, vas a terminar frustrado, ¿me entiendes? Es como yo como pastor, yo no te puedo cambiar a ti. Yo lo que hago es enseñarte, hasta ahí. Pero yo no te puedo cambiar. Si yo vengo y me meto a ese que yo te tengo que cambiar, yo voy a terminar frustrado, voy a terminar en desesperación. Y al final, pues no sé qué me podría pasar. Pero mi deber como pastor es enseñarte a ti, ¿verdad? Eres tú quien va a determinar cuánto quiere avanzar en el reino de los cielos. Entonces, amados, concluyo con esto, porque quisiera, si hay alguna pregunta, por favor, que se pueda hacer, lo vamos a hacer para poder entender esto. Así que, por favor, mis amados, suplico que no sé si podemos ver. Así que yo dejo este tiempecito. Si hay alguna pregunta que haya, la contestamos. Amén. Muy bien. Perdón, mis amados, pero estoy viendo acá para ver si estamos claros en lo que estamos viendo. Ok. Muy bien. Creo que se ha quedado un poquito bastante claro, amados, así que yo suplico en este momento que tú puedas tomar un tiempo para ponerte a cuentas, si debes de ponerte a cuentas. Voy a pedirte que llames o si tu familia está contigo, pues pidámosle al Señor, por favor, que nos ayude, que te ayude, por favor. Sé que no somos perfectos, mis amados, que en algún momento cometemos errores. ¿Cómo te portaste? Si ya examinaste el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué te pareció el examinar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos errores le encontraste mientras Jesús caminó en esta tierra? ¿Cuántos le encontraste a él? Muy bien. Aleluya. Por ejemplo, una pregunta que está aquí es, por ejemplo, si yo tengo que pedir perdón, oiga bien, si yo tengo que pedir perdón, pero no está cerca, ¿no puedo tomar la Santa Cena? Es la pregunta, vuelvo a repetir, la pregunta es, si yo tengo que pedir perdón, pero no está cerca la persona al que debes de pedirle perdón, ¿no puedo tomar la Santa Cena por eso? ¿Ok? Entonces, la respuesta es esta. ¿Qué hago si yo
tengo algo contra alguien, pero la persona no está conmigo. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿La puedo tomar o no la puedo tomar? Muy bien, mire pues, te voy a dar un texto para responder a esa pregunta, ¿sí? Vamos a ver. No, quiero darte un texto para responderte a la pregunta ahí que me están haciendo. Muy bien. A ver, muy bien, está aquí. Mira pues, te voy a dar el texto. Dice, oiga bien, basado en lo que me está diciendo la hermana acá, dice, ok, verso 23. Voy a leer Mateo 5, 23. En base a la pregunta que me hicieron. La pregunta fue, si yo tengo contra alguien algo, pero ese alguien no está aquí, ¿sí? Entonces, ¿no puedo participar de la cena del Señor? Es la pregunta. Respuesta, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, vas a hacer algo espiritual, porque la ofrenda, aunque es algo natural, pero al final se convierte en algo espiritual. Tienes que entenderlo de esa manera. Me entiende el que fluye en el espíritu, ¿verdad? El hombre natural no lo logra entender, pero la ofrenda tú lo llevas literal, pero honestamente es algo espiritual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, verso 24, dice, deja allí tu ofrenda, o sea, déjala delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo así, pastor? El texto me dice a mí, deja ahí tu ofrenda delante del altar, luego reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo así? No lo entiendo. Explico, basado en la pregunta. Mira pues, como la escritura me dice a mí, la instrucción 2 es que yo debo de ponerme a cuentas. Entonces, si tú estás examinando, dices, con la hermana Chonita tengo problemas, pero no está aquí. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Mira bien, como la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, es en base al texto que estamos leyendo. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona con la cual tuviste un altercado, algún problema, y tú ofendiste, lastimaste o heriste, pero la persona no está ahorita, ahí donde estás tú, entonces tú vas a participar de algo espiritual que es la cena del Señor, pero, óyeme bien, pero vas a decirle al Señor que en cuanto mires a la persona o tú la irás a buscar, vas a ponerte a cuentas con ella o con él. Cuando tú lo haces, entonces la cena del Señor comienza a hacer el efecto espiritual en ti. Pero si tú participas y al final no lo vas a hacer, estás comiendo indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta, ¿puedes participar? Sí, pero en cuanto tengas que ir a pedir perdón, ve, para que reciba el Señor reciba ese acto de fe que hiciste como participar de la cena del Señor. Amén. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que recién se convirtió puede tomar Santa Cena? Respuesta, claro que sí. No hay ningún problema, mis amados. Nosotros, yo como pastor, usted debe de comprender que nosotros, sobre todo la persona que recién se convirtió, es alguien que participa. No hay problema, porque mire, no hay, digamos, en la Biblia, usted no va a encontrar aquello que Jesús diga, mire, solo el que esté casado, solo el que esté... No, mis amados, si todos somos imperfectos, ¿me entiende? Pero es lo que decía hace un rato, voy a ordenar todo lo que tenga que ordenar. Entonces la persona que recién se convirtió al Señor Jesucristo, pues es un buen momento para decirle a papá que le siga perdonando todos sus pecados y que si maltrató a mucha gente o insultó, lo que sea, si tiene la capacidad de decir, no, Señor, yo quiero participar y voy a ir a pedir perdón a buena hora. Si están sus hijos a la par, familia, no hay ningún problema.
se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo importante es que tenga a Jesús como el Salvador de su vida. Así que puede participar, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Hay otra pregunta aquí, dice: pastor, si alguno peca sabiendo y conociendo de Dios, ¿habría perdón para esa persona si se aparta del pecado? Sí, mis amados, tienen que entender que el Padre no aborrece al que está pecando, sino que aborrece lo que uno hace. Entonces, óigame bien, el texto dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y leímos el texto de Primera de Juan, escúchame bien, la hermana que está haciendo la pregunta, escúchame bien, nosotros somos imperfectos y cometemos muchos errores. Lo importante es el texto de Proverbios 28:13, dice, número 1 dice, el que confiesa su pecado, es importante confesarlo, mis amados, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo importante es que te apartes del pecado. Por favor, póngame mucha atención y quiero decir algo. Mire pues, por favor, abra su mente. Hay muchos cristianos, óiganme bien, que están más interesados en que Dios les perdone el pecado que están cometiendo, pero no expulsar el pecado de ellos. No sé si me entendió. Lo voy a repetir, y ese es un grave error. Mire pues, hay muchos cristianos que están más interesados en que Dios les perdone el pecado que ellos cometieron, pero no están interesados en que Dios les ayude a sacar el pecado que les lleva a cometer lo que cometieron. Mi consejo como pastor es, mire, amén, porque Dios perdona. Porque muchas veces, Señor, uno dice: Señor, perdóname por el pecado que cometí. No, hombre, dile: Señor, ayúdame a sacar ese pecado de mí para no seguir pecando. Porque entonces, si uno solo quiere buscar el perdón del pecado, mas no expulsar el pecado, entonces por eso dice el texto, ¿verdad? El texto dice: si confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Pero si tú dices: pastor, yo confesé el pecado, pero sigo pecando y sigo cometiendo el mismo pecado, ¿qué quiere decir? Que solo estás buscando el perdón de ese pecado, pero no estás luchando para sacar el pecado que está en ti. Y yo te aconsejo que luches por sacar el pecado más que pedir el perdón por el pecado. Porque si sacas el pecado, eso se llama arrepentimiento y conversión. Si tú sacas el pecado con la ayuda de Dios, se llama arrepentimiento y conversión. Pero si tú solo pides perdón por el pecado, y claro, Dios ahí está para ayudarte, pero no te lo sacas de ti, entonces el perdón solo es como el arrepentimiento. El perdón más sacarte el pecado se llama arrepentimiento y conversión. Es decir, que le diste media vuelta al pecado y nunca más vas a volver a cometerlo. Entonces, respuesta: Dios sí perdona. ¿Oyeron? La salvedad que Jesucristo puso fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero para que ese pecado sea imperdonable, uno tiene que ir apostatando, que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sería una apostasía, pero las personas van decayendo hasta que serán irreversibles. Y ahí los pecados van a ser perdonados siempre y cuando se aparte, porque si no te apartas, solo son remordimientos, y ahí sí puede caer. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Dice: si alguna persona, aquí hay un hermano que está haciendo esta pregunta, si alguna persona le hace algo malo a uno, o sea, si alguien, y estoy entendiendo la pregunta, si alguien me hace algo malo a mí, dice, pero si yo ya la perdoné, pero sigue viniendo a la memoria lo que esa persona me hizo, ¿qué debo de hacer? Ponga atención pues. Dice: si una persona le hace algo malo a uno, o sea, si alguien me hizo algo malo a mí, pero si ya lo perdoné, yo perdoné a la persona porque yo supe que ella hizo algo malo conmigo, ok, pero sigue viniendo a la memoria lo que esa persona me hizo, ¿qué debo de hacer? Sencillo, mira pues, sencillo. Cuando uno perdona, por ejemplo, te voy a mostrar, porque por eso es de que uno debe de examinar, óigame bien, uno tiene que examinar, dijimos diacrino, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Porque uno tiene que examinar, porque tiene que ser un diacrino, porque en base a ese examinar del cuerpo de Jesús, entonces ahora me voy a examinar yo. Entonces yo te pregunto algo, cuando Jesús vino, Dios vino y nos trajo perdón, la pregunta sería, ¿se sigue recordando de lo malo que nosotros hicimos? Déjame ver esto para que te voy a decir. Quiero ver si puedo sacar el texto aquí. Vamos a ver. Muy bien, mira, basado en el texto, óigame bien, y luego va la respuesta. Dice así, ¿dónde estás? Déjenme, mis amados, porque es importante que le responda en base a un principio bíblico, ¿ok? Ok, vamos a ver. Sí, Miqueas, vamos a ver Miqueas, por favor. Dice así, ponga mucha atención. Dice la escritura, basado en lo que está diciendo el hermano, dice, Miqueas capítulo 7, verso 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vuelvo a leer el texto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Verso siguiente. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Óigame. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pregunta. Cuando el Padre nos perdona, ¿se vuelve a recordar de los pecados del Padre? No. Lo echa a lo profundo de la mar. ¿Cuándo encobar? Perdé algo en el mar y dime cuándo lo encuentras otra vez. Nunca lo encontrarás. Entonces ponme atención. El perdón, hermanos, debe de ser un perdón en base a los principios bíblicos. Porque si tú perdonas en base a la vida humana, te seguirás recordando de lo que la persona te hizo a ti. Entonces eso ante Dios, si somos cristianos, no está correcto. Porque nosotros tenemos que amar y perdonar con el amor agapado de Dios. Los humanos perdonan, pero siempre recuerda. Por ejemplo, si tú perdonaste una falta y cualquier problemita lo vuelves a sacar en cara, perdón que diga en cara, no has perdonado. No has perdonado y la otra persona igual no ha perdonado. Entonces, en otras palabras, están engañando. El perdón es genuino, ¿de acuerdo? El perdón es genuino, y si tú vas a perdonar, perdona y no te recuerdes más en la mente de que la persona te hizo algo a ti. No, si los recuerdos vienen es porque quiere decir que honestamente tu perdón ha sido más de labios que de lo adentro de tu corazón. Y el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El día que se perdone, ese día no hay que volver a sacar las cosas en cara ni pensar en nada de eso. No sé si está bien respondida las respuestas, así que doy gloria al Señor por ello. Amén, mis amados. Así que muy bien. Vamos a ver otra. Dice, aquí hay un texto y dice, pastor, alguien, oiga, por favor, ponga mucha atención. Pastor, voy a responder unas 2 preguntas más. Pastor, ¿alguien que no se ha convertido puede tomar la Santa Cena? Qué buena pregunta. Pastor, ¿alguien que no se ha convertido puede tomar la Santa Cena? Muy bien, respuesta. Voy a responder rápido. Vamos a ver, voy a mostrarlo en base a este texto. Vamos a ver. Muy bien. Miren, mis amados. Lo voy a responder en base al texto de Éxodo. Ahora, ¿por qué? Porque la cena del Señor, óigame, es solo para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Es para los suyos. En base a la pregunta, le voy a dar el texto bíblico para que usted vea. Mire pues, Éxodo capítulo 12. Vamos conmigo. Éxodo capítulo 12, por favor. Verso 43. Vamos a ver. Éxodo 12, por favor.
Aquí está. Éxodo 12, verso 43. Verso 43 y 48. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice así, dice: y Jehová dijo a Moisés, porque aquí están dando las instrucciones con relación a la circuncisión, perdón, con relación a la Pascua del Señor. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. O sea, la Pascua es la celebración, como la cena del Señor para nosotros, ¿sí? Esta es la ordenanza, por eso hay instrucciones, ¿oyeron? Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Escuchó? Ningún extraño. Acuérdense que estábamos hablando, por ejemplo, en Pedro decía, nosotros cuando lo hacemos en memoria de Jesús, es de nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblos. Antes éramos personas alejados y ajenos al reino, pero a través de Jesús ahora nosotros nos hemos acercado al reino. Antes no éramos nosotros participantes de las promesas y los pactos, pero ahora a través de Jesús yo soy participante de las promesas y pactos. Entonces el texto dice acá que ningún extraño comerá de ella. Es decir que, voy a la pregunta, pastor, ¿alguien que no se ha convertido puede tomar la cena del Señor? Para el Señor es un extraño todavía. Necesita nacer de nuevo, necesita recibir a Jesús como su Salvador, porque si se la toma, se lo voy a decir, no está haciendo absolutamente nada, ¿oyó? Se la toma, es como tomarse cualquier jugo de uvas, cualquier panito, como comer, cenar, almorzar, una persona inconversa. Pero una persona que es hija de Dios y participa, pero no discierne, a ese sí le pasa algo. Si no discierne, si no se pone a cuentas, va a comer juicio y va a beber juicio. Entonces sí le va a pasar algo, pues, ¿me entiende? Algo le va a pasar. No estoy deseándole el mal. Por eso es de que las instrucciones de la cena del Señor es, por favor, número 2 es ponerse a cuentas. Póngase a cuentas, ¿de acuerdo? Muy bien, espero que la respuesta haya sido clara, de que no es para extraños. Sí necesitan recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas. Muy bien. Dice, pastor, si alguno de mi familia es de diferente religión, pero quiere participar este momento de la cena del Señor, ¿puede hacerlo? La pregunta necesito que se corrobore mejor, porque dice, pastor, si alguno de mi familia es de diferente religión, o sea, cuando me habla de diferente religión, digamos que es mormona, que es católica, que digamos que es testigo de Jehová, o sea, si hablamos de ese tipo de diferente religión, déjame decirte que es un poquito complicado. ¿Por qué razón? Porque cada religión, cada denominación, hablando cristianos, hablando de mormones, testigos de Jehová, tienen sus propias instrucciones y ordenanzas, ¿me entiendes? Entonces, en el caso nuestro tienes que entender que nuestras instrucciones y ordenanzas están específicamente basadas en lo que Dios dice a través de Jesucristo. Ahora, vuelvo al punto de la pregunta anterior. Por ejemplo, si alguien, digamos que es un mormón o un católico, óyeme bien, pero no ha confesado a Jesús como el Salvador de su vida, entonces no ha nacido de nuevo. Al final, si toma la cena del Señor y no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿qué le puede hacer la cena del Señor? No le va a hacer nada. Sencillamente es como tomarse un jugo de uvas o tomarse un refresco, un jugo natural. Entonces, basado en la pregunta, mis amados, por favor, debe de haber nacido de nuevo. Ahí está la respuesta. Tiene que haber nacido de nuevo, tener a Jesús en su corazón para no ser extraño, sino que ser alguien que esté dentro de lo que Dios ha establecido. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Muy bien, porque digamos que cada religión tiene sus ciertos conceptos o reglamentos de percibir qué es lo que, por qué participa de ello. En el caso de nosotros somos claros que es un ambiente espiritual, que estamos participando en una manera simbólica del cuerpo y simbólicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y si lo comemos vamos a tener muchos beneficios. Amén, mis amados. Una pregunta más, creo, y ahí terminamos, ¿ok? Si hay una pregunta más. Dice, pastor, si se dijo algo malo de alguien, pero no se le dijo directamente. Sí, tienes que entender, esa es una pregunta. Pastor, ¿qué pasa si se dice algo malo de alguien, pero no se le dijo directamente?
déjame decirte que en base a esta pregunta es la conciencia de uno. La conciencia de uno en algún momento lo va a acusar. Una, dos, si esta persona sirve al Señor, busca a Dios, el Espíritu Santo lo va a redarguir. ¿Por qué razón? Porque eso malo que se dijo, se le dijo a alguien más, ese alguien más pues fue a decir algo más con alguien más, y el fin es que yo se lo dije a alguien y ese alguien se lo dijo a 5, 6, 7 personas más. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es, escúchame bien, escúchame, es sabiamente, y aquí habría que pedir un consejo, porque es sabiamente decir con el hermano y decirle: hermano, perdóneme, yo hablé mal de usted. No va a ser fácil, pero eso es parte de ser honestos. Acuérdense que la Biblia habla de confesar nuestros pecados, ¿de acuerdo? Ahora, porque si alguien habla mal de alguien, pero no se lo va a decir directamente, es una hipocresía al final, porque en algún momento vas a ver a la persona: hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga, mucho gusto. Pero esa persona no sabe que tú en algún momento dijiste algo mal de él o de ella. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer es ser honestos, ¿me entiendes? Es decir, la instrucción sería: no, por favor, no le digas que hablaste de la persona. Mire, yo hablé mal de usted, dije esto. Eso no. Sencillamente es: perdóneme porque yo hablé mal de usted. El punto es que nosotros debemos de ser íntegros, debemos de ser personas íntegras, ¿me entiende? Personas honestas, personas capaces de enfrentar aquellas cosas que a veces hemos cometido y que en algún momento debemos de parar. Así que sí, es necesario ir a la persona y decirle: perdóneme porque hablé mal de usted. Hasta ahí nada más, ¿de acuerdo? Pero la otra persona dice: ¿pero qué habló de mí? Pero la otra persona debe de tener madurez también para poder entender esto, ¿de acuerdo? Muy bien.